Soy Víctor Mourne. ¿Quieres escuchar algo macabro? En un rincón olvidado de Japón, donde los campos de arroz se extienden como un mar inmóvil y la niebla parece no disiparse nunca, se alzaba un antiguo orfanato de madera, erosionado por el tiempo y el silencio. Aquel lugar, rodeado de una arboleda espesa y solitaria, acogía a niños sin familia ni pasado, cuyos días transcurrían entre juegos simples y noches de cuentos inventados. O eso creían ellos. Haruka, una niña de apenas 10 años, era diferente al resto. Siempre en los márgenes, callada, observadora, con una mirada más madura de lo que debería. Desde hacía semanas algo la inquietaba. Un sonido extraño, como un eco que no provenía de ningún sitio concreto. Era un po, suave, repetitivo, que parecía colarse por las rendijas de las paredes justo al caer la noche. Una tarde, al mirar por la ventana de su dormitorio, Haruka la vio. Allí estaba, de pie junto a uno de los cipreses del bosque cercano. Una mujer altísima, de más de 2,5 metros, vestida con un blanco impecable. Su rostro estaba oculto tras una mata de cabello negro que caía como una cortina, y su figura se balanceaba levemente, como si respondiera a un ritmo invisible. Haruka no podía moverse. Sentía que algo dentro de ella se estremecía, como si su cuerpo supiera que estaba frente a algo prohibido. Y entonces lo escuchó de nuevo, claro, directo. Po. Esa noche no durmió. Se revolvió en la cama, temblando bajo las mantas. Al amanecer intentó contárselo a la directora del orfanato, una mujer severa pero justa llamada señora Aoki. La directora palideció al oír la descripción. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó con un hilo de voz. Sí, respondió Haruka casi sin atreverse a repetirlo. Era muy alta y hacía un sonido raro, como po. La señora Aoki guardó silencio unos segundos. Luego, sin mirarla a los ojos, susurró. Entonces es ella. Hachisha Kusama ha vuelto. Haruka no entendía, pero la expresión de miedo en el rostro de la mujer la dejó más helada que cualquier historia de fantasmas. Esa misma noche la campana del orfanato sonó sin que nadie la tocara, y el po volvió, más cercano, más claro, más real. La señora Aoki no tardó en actuar. Convocó a los niños en la sala común y les entregó a cada uno un pequeño talismán de papel, con antiguos símbolos escritos a mano. Les advirtió con tono grave: no salgáis del edificio, no abráis puertas ni ventanas aunque escuchéis voces conocidas. Y pase lo que pase, si volvéis a oír ese sonido, no respondáis. Los más pequeños lloraban, sin entender. Los mayores, como Takeshi, intentaban hacerse los valientes, pero todos sentían lo mismo. Una opresión invisible en el pecho, como si algo en el aire se hubiera podrido de golpe. Esa noche Haruka no logró dormir. El talismán colgado sobre su cama temblaba levemente, sin causa aparente. Afuera la niebla se espesaba, y de nuevo, como un susurro entre las sombras, llegó el sonido. Po. Esta vez más cerca, demasiado cerca. Haruka se incorporó, su corazón golpeando con violencia. Se levantó sin hacer ruido y caminó hasta la ventana. Lo que vio la hizo retroceder de inmediato. Hachisha Kusama estaba allí, de pie justo frente al portón del orfanato. Su figura parecía aún más alta bajo la luz mortecina de la luna. Sus brazos colgaban a los costados como ramas secas y su cabello flotaba levemente, como si estuviera sumergida en agua. Fue entonces cuando vio a Takeshi. El muchacho estaba en el jardín, dormido. ¿Cómo había llegado allí? ¿Lo había llamado en sueños? «¡Takeshi!», gritó Haruka, pero su voz se ahogó en el vacío. Hachisha Kusama giró la cabeza con un movimiento lento y antinatural. Aunque sus ojos no se veían, Haruka supo que la había visto. La mujer extendió un brazo largo, grotesco, y lo posó sobre el hombro de Takeshi. Po. Takeshi despertó y empezó a caminar hacia el bosque. Haruka corrió por los pasillos, bajó las escaleras y abrió la puerta sin pensar. El frío la golpeó como un muro, pero cuando salió ya era tarde. Takeshi desaparecía entre los árboles guiado por la figura blanca. Ni sus gritos ni sus pasos pudieron alcanzarlo. Solo quedó el eco hueco del canto de la mujer, flotando entre la niebla. Po. La desaparición de Takeshi sumió al orfanato en un silencio fúnebre.
Los niños no sabían cómo reaccionar. Algunos creían que Takeshi había huido, otros que simplemente había desaparecido. Pero Haruka sabía la verdad. Ella lo había visto. Y esa imagen, la figura altísima y blanca apoyando una mano sobre el hombro del niño dormido, la perseguía incluso con los ojos abiertos. La señora Aoki convocó a todos los niños al salón principal antes del anochecer. Su rostro, siempre sereno, ahora mostraba una tensión que ni sus años de experiencia podían ocultar. Escuchadme bien, esto no es una historia, no es una leyenda. Hachisakusama es real. Su voz tembló por un momento. Y cuando aparece no se va sin llevarse algo, o alguien. Nadie dijo nada. Algunos niños se abrazaban entre ellos, otros miraban al suelo fingiendo que no habían oído. La señora Aoki se agachó y abrió una pequeña caja de madera lacada que parecía haber estado oculta durante mucho tiempo. Dentro había una serie de objetos que parecían sacados de un altar ancestral. Cuerdas rojas, tiras de papel con kanji sagrados, pequeñas campanas de bronce y frascos con polvo blanco. Mi abuela me habló de ella cuando yo era niña, dijo mientras empezaba a preparar los objetos. Una mujer del pueblo desapareció hace muchos años. Dicen que la vieron por última vez hablando sola, como si alguien invisible le susurrara al oído. Días después encontraron su cuerpo, pero su rostro había desaparecido. La leyenda dice que Hachisakusama se alimenta del alma de sus víctimas, especialmente de los niños. El aire parecía más denso, como si cada palabra pronunciada atrajera aún más la atención de la entidad. «Vamos a preparar un círculo de protección», explicó Aoki, mientras trazaba con sal y polvo sagrado una gran figura en el suelo de madera. «Nadie debe cruzarlo. Nadie debe separarse del grupo. Y por ningún motivo debéis responder si escucháis una voz que os llama». Mientras los niños se sentaban dentro del círculo, Haruka observaba cómo las campanas eran colocadas en los 4 puntos cardinales. Una vela fue encendida en cada esquina de la sala, y los talismanes fueron repartidos. El silencio era tan absoluto que se podía oír la cera derretirse. El ritual comenzó. La señora Aoki entonaba una oración ancestral con una voz que parecía no pertenecerle. Era grave, profunda, casi gutural. Las llamas de las velas titilaban con cada sílaba, como si el aire mismo respondiera al conjuro. Pero entonces ocurrió algo. Una de las campanas, la del este, comenzó a moverse sola. Un leve tintineo metálico se alzó por encima del rezo, y luego otro, la del norte, luego la del oeste. El po, po, po comenzó a escucharse de nuevo. Esta vez no venía del exterior, venía de dentro del orfanato. Los niños comenzaron a llorar en silencio. Haruka cerró los ojos con fuerza, apretando el talismán entre sus dedos. Sintió como el ambiente se volvía helado, como la luz de las velas parecía succionar el color de todo a su alrededor. Y entonces un golpe seco retumbó en la puerta principal. Toc, toc, toc. «Haruka, soy Takeshi», dijo una voz al otro lado. «Estoy bien. ¿Me dejas entrar?» Los ojos de Haruka se abrieron de par en par. El terror le perforó el pecho. La voz era la de Takeshi, sí, pero algo en ella no encajaba. Era vacía, hueca, como una grabación sin alma. La señora Aoki gritó: «No escuchéis, no respondáis, es ella». Pero otro niño, el pequeño Riku, ya se había puesto de pie. Avanzaba hacia la puerta como hipnotizado, dejando atrás el círculo sagrado. Haruka se lanzó sobre él, sujetándolo por la cintura mientras gritaba: «No, no es Takeshi, no vayas». Pero el niño forcejeaba con los ojos en blanco, y la voz seguía repitiéndose: «Po, po, po». La puerta se abrió sola, con un crujido lento, y una ráfaga helada atravesó la sala, apagando las velas de golpe. La puerta del orfanato se abrió lentamente, rechinando como una tumba mal cerrada. Una corriente helada invadió la sala, apagando de un soplo todas las velas, sumiendo el salón en una oscuridad opresiva. Solo la luz temblorosa de la luna, filtrándose por las grietas de las ventanas, permitía vislumbrar las siluetas asustadas de los niños dentro del círculo protector. El pequeño Riku, aún en brazos de Haruka, forcejeaba como si algo invisible lo llamara desde el umbral. Su boca se movía, balbuceando frases sin sentido, mientras sus ojos se perdían en un punto más allá de este mundo. Y entonces ella apareció. Hachisakusama, tan alta que su cabeza rozaba el dintel de la puerta,
Avanzó con movimientos lentos, casi flotando. Vestida de blanco inmaculado, con su largo cabello negro cubriéndole el rostro, emitía un sonido gutural que helaba la sangre. Po, po, po. Los niños gritaron, pero sus voces parecían apagarse, absorbidas por la presencia de la entidad. La señora Aoki se levantó tambaleante, sosteniendo un último talismán en alto, temblando, pero firme. «No cruzas este círculo», gritó con desesperación. «Aquí no tienes poder». Pero Hachishaku-sama no se detuvo. Su cuerpo se deslizaba como una sombra viva. Cuando llegó al límite del círculo, se detuvo. Su cabeza giró lentamente hacia Haruka, que aún sujetaba al pequeño Riku con todas sus fuerzas. Aunque no podía ver su rostro, Haruka sintió que la mujer la observaba directamente al alma. Una pausa inquietante. Y luego la criatura alzó una mano alargada de dedos imposibles y dejó caer un objeto dentro del círculo. Era una pequeña campana. Esta campana empezó a sonar sola, con un tintineo agudo y penetrante. Haruka sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. El círculo de sal comenzó a agrietarse. Las líneas sagradas se desdibujaban, como si una fuerza las estuviera borrando desde dentro. «No», murmuró la señora Aoki. No es posible». La campana brilló con una luz enfermiza. En ese instante, el cuerpo de Riku se arqueó violentamente, sus extremidades alargándose como si fueran de goma. De su boca salió un grito, o más bien un alarido agudo, metálico, que no parecía humano. Haruka soltó al niño, horrorizada, viendo cómo el pequeño se retorcía en el suelo como poseído. «Está tomando otro cuerpo», gritó Aoki. «No es suficiente con uno, quiere más». La directora corrió hacia él con un cuchillo ceremonial, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Hachishaku-sama extendió su brazo sobre el círculo y la sujetó por el cuello. «¡No!», gritó Haruka. «¡Déjala!». La mujer altísima alzó a Aoki del suelo como si fuera una muñeca de trapo. El talismán que sostenía se encendió un segundo y luego se apagó. La señora Aoki no alcanzó a decir más. Su cuello se dobló con un crujido seco y su cuerpo cayó al suelo sin vida. El silencio volvió por un instante. Haruka, paralizada por el miedo, vio cómo Riku dejaba de convulsionar, pero cuando levantó la cabeza, ya no era él. Sus ojos eran ahora completamente negros, sin iris ni pupilas. De su boca brotó el cántico: «Po, po, po». Los demás niños rompieron en gritos, intentando huir. Pero las ventanas estaban cerradas, las puertas bloqueadas. Estaban atrapados con ella. Hachishaku-sama dio un paso dentro del círculo ya roto. Su altura era inhumana y su presencia llenaba el espacio entero. Comenzó a caminar entre los niños y con cada uno que tocaba, uno a uno caían al suelo, con los ojos abiertos, mudos, sus almas vaciadas. Haruka retrocedió hasta una esquina, temblando, el talismán aún entre sus dedos. «Por favor», susurró, «por favor». La figura blanca se detuvo frente a ella. Inclinó la cabeza como si estuviera decidiendo algo. Entonces, Hachishaku-sama levantó su brazo, pero no la tocó. Se giró lentamente y caminó hacia el centro de la sala, donde el cuerpo de Riku ahora la imitaba, alto, rígido, su nueva marioneta. Y con una última mirada vacía hacia Haruka, ambas figuras, la original y la encarnación, se desvanecieron en el aire, como si nunca hubieran estado allí. Al amanecer, los aldeanos encontraron el orfanato sumido en el silencio. Los cuerpos de los niños yacían en el suelo,
sus rostros congelados en expresiones de miedo. Solo Haruka fue hallada con vida, sentada en la esquina, abrazada a su talismán, sin pronunciar palabra. Desde aquel día, en los días nublados, los vecinos aseguran oír un sonido lejano entre la bruma del bosque. Po, po, po. Y nadie, absolutamente nadie, se atreve a responder. Gracias por acompañarme en este relato macabro. No olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte lo que está por venir. Hasta la próxima y que las sombras te sigan.